Amados en el Señor, de nuevo estamos juntos. Dios está con ustedes. Para mí de vuelta es una alegría estar con ustedes, poder compartir este mensaje desde mi casa aquí en Buenos Aires. Sé que hay muchas personas que tienen ganas de conectarse y se están conectando. Ya empieza a conectarse la primera persona. Bueno, queremos agradecer a todos que cada vez son fieles, cada vez están allí escuchando la palabra de Dios. Cada vez que estamos dando la palabra de Dios, nos ponen sus comentarios. Y quiero agradecer a todas las personas que nos están viendo aquí en Argentina, en Italia, en Bulgaria, en Alemania, donde Dios nos ha permitido ir a predicar el Evangelio. Siempre hay hermanos que nos han amado nuestro ministerio, lo están apoyando y nosotros estamos muy agradecidos. Bueno, antes de empezar a dar el mensaje, la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, me gustaría orar con ustedes. Queremos orar para que Dios unge este mensaje, para que Dios me unge para poder dar lo que Él ha puesto en mi corazón, y también que Dios unge nuestros oídos para escuchar. No solo oír, sino escuchar. No oír solo sonidos, sino escuchar lo que Dios nos está hablando, y que todo lo que Dios nos está diciendo puede provocar en nosotros una acción de actuar en lo que Dios nos está diciendo. Así que oramos. Padre, venimos a ti en el nombre de Jesús. Te damos gracias primero porque nos das el privilegio de predicar tu palabra. Señor, estamos atentos a lo que tú quieres decirnos. Abrimos nuestro corazón y te pedimos que tú bendigas tu palabra en nuestro corazón. Posiciona tu palabra en nuestro corazón, en el lugar que le corresponde, donde podemos aplicarla en nuestras vidas. Señor, cambia nuestras vidas. Señor, muéstranos lo que esperas de nosotros que hacemos. A través de tu Espíritu, unidos a tu palabra, nosotros esperamos un milagro de parte tuya, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo cada persona que está atrás y mirando, Señor, y escuchando. Llénales con tu presencia. Allí donde están, entra con tu presencia y bendice cada hogar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Otra vez te quiero agradecer. Seguramente estás sintonizándote. No lo sé dónde estás. Si estás en tu casa, si estás en tu auto, si estás en tu cocina. Capaz que estás cocinando, escuchándome. Quizá estás comiendo, escuchándome, porque el horario justamente a las 8 que hemos decidido predicar a las 8 y justamente es el horario de comida, pero espero que en este momento, no lo sé si estás comiendo o estás escuchándome, pero si podés prestar atención estaría la cosa mejor. Si quieres puedes poner también abajo en el comentario de donde tú estás escuchándonos, saludándonos, porque para nosotros esto es un aliento, saber que de otro lado hay personas que nos están escuchando y saber que nosotros estamos bendiciendo a estas personas con la palabra de Dios. Bueno, la palabra que Dios ha puesto en mi corazón en esta noche es una palabra que surge por lo que Dios me ha permitido ver, y creo que lo que yo he visto lo han visto muchísimas personas del pueblo de Dios, muchísimas personas de la iglesia de Jesucristo. Y esto es que vivimos en un mundo de indiferencia. No solamente las personas de que no conocen a Jesús son indiferentes, sino que el pueblo de Dios es indiferente. Y personalmente no me interesa lo que el mundo sin Cristo hace, me interesa lo que Jesucristo, su iglesia, me interesa lo que la iglesia de Jesucristo está haciendo y lo que tiene que hacer. Entonces, mi mensaje en esta noche lo he titulado así: miradas indiferentes. Y como texto de prueba sobre el cual quiero basar mi mensaje, se encuentra en el libro de Abdías, que está en el Antiguo Testamento.
Es el libro que viene después del profeta Amos, un libro Abdías. El libro Abdías es un libro muy cortito, realmente tiene un solo capítulo. Pero quiero leer en capítulo 1, por supuesto que es el único, del versículo 11 hasta el versículo 14. Entonces puedes anotártelo si tú no sabes dónde está Abdías, puedes anotártelo para que tú puedas leerlo con atención. El libro de Abdías en el Antiguo Testamento, versículo 11 hasta el versículo 14, y dice así: el día que estando tú delante llevaban extraños cautivo su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Es una situación que estaban pasando porque el pueblo de Edom, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Edom se había aliado con Babilonia para poder destruir Jerusalén. Edom eran hermanos del pueblo de Israel. Y aunque siempre se peleaban, siempre eran hermanos. Siempre la voluntad de Dios era que ellos pueden unirse, que ellos pueden amarse. Pero en este caso Edom se unió con Babilonia y ayudó a los babilones a que destruyan Jerusalén, a que destruyan sus hermanos. Y aquí Dios, enojado, dice: tú no debiste hacer tal cosa cuando tu hermano estaba en angustia. Tú no debiste hacer tal cosa cuando tu hermano estaba en quebranto. Tú no debiste reírte cuando tu hermano estaba llorando. Tú no debiste hacer tal cosa cuando venían calamidades sobre tu hermano. O sea que Dios, con dos palabras, estaba enojado y contristado como padre de este pueblo porque dos hermanos no estaban yendo de acuerdo. Que dos hermanos, lo que Dios esperaba de ellos es que se apoyen y que se ayuden, que se alían, que se pueden aliar. Y ellos, uno de ellos, se hizo alianza con Babilonia, con Satanás, con el que quería destruir la niña de Dios, que fue Jerusalén. Y Dios estaba muy enojado. Entonces, de lo que yo pueda leer aquí en esta palabra, puedo extraer una sola palabra y puedo describirla así: indiferencia. Indiferencia de un pueblo que tenía que amar y ayudar al otro, pero no lo hizo por diferentes razones. Y yo lo que veo aquí es una indiferencia, es una mirada de indiferencia que sin hacer nada mata el otro. No sé si vos has escuchado el dicho que dice: la indiferencia mata. Es decir, la indiferencia es un pecado atroz. Cuando nosotros vemos a alguien que está mal y no hacemos nada y nos damos vuelta en la cara al otro lado, estamos pecando de indiferencia. Lo repito, cuando nosotros vemos a alguien, más que somos cristianos, cuando nosotros vemos a alguien que está mal, que necesita ayuda, y lo que él necesita yo lo tengo y no lo ayudo y doy vuelta la cara al otro lado, estoy pecando de un pecado que se llama indiferencia, y es un pecado atroz delante de Dios, pues enfada a Dios, porque Dios nos ha llamado
de amarnos y ayudarnos. Ignorar a una persona y silenciarla hasta hacerla invisible es hacerla sufrir, es hacerla entrar en depresión. Y fíjate bien que la indiferencia mata silenciosamente. Los que son indiferentes, sin saberlos, son asesinos a sus prójimos. ¿Por qué? Porque no vienen a ayudar a los que necesitan. En este caso, Edom, en vez de ayudar a su hermano, que era Jerusalén, miró para el otro lado y se alió con otro que quería destruir a su hermano. Y Dios dice, en vez de ayudarlo, en vez de ayudar a tu hermano, vos te gozaste sobre su calamidad. Es algo interesante cuando Dios habla de este pasaje, menciona muchas veces la palabra calamidad, la palabra infortunio, calamidad, quebrantamiento. Cuando Dios está repitiendo muchas veces tal palabra, es porque la situación tendría que, se le tenía que prestar mucha atención, porque era una situación muy difícil, una situación que a Dios le desagrada. Yo he viajado en muchos lugares predicando el Evangelio, y lo que siempre me ha hecho mucho dolor, que cuando yo voy a orar por alguien, siento en mi espíritu una indiferencia de recibir de Dios. Es algo que siempre me ha chocado. Pues yo voy y quiero dar de lo que Dios me ha dado por su misericordia. Y del otro lado yo veo una persona que está sufriendo. Y creo que va a querer lo que yo tengo para darle. Pues lo que tengo para darle va a ayudar su situación y se va a restaurar, se va a sanar, se va a liberar. Pero cuando yo veo una indiferencia, yo siento una frialdad de que la persona no quiere lo que yo le quiero dar, es algo que me choca constantemente. O cuando yo hago un llamado a la salvación, yo veo que muchas personas que están llorando, que necesitan de Jesús, previamente he hablado con algunos que me han mostrado una necesidad de Jesús tremenda, me han llorado que necesitan una ayuda, y cuando yo hago un llamado, veo que la persona del otro lado no se mueve para recibir a Jesús. Y esto me revienta, pues veo una indiferencia. ¿Y qué es lo que Satanás hace? Satanás quiere que nosotros seamos indiferentes hacia lo demás. Satanás quiere que nosotros seamos indiferentes en las situaciones que estamos viviendo. Yo estoy viviendo en un pecado y Satanás quiere que yo soy indiferente a esta situación. Y esto no me permite arrepentirme y arreglarme con Dios. Satanás quiere que yo sea indiferente hacia el dolor de mi esposa, mis hijos o lo que está pasando en mi negocio. ¿Por qué? Porque la indiferencia es un asesino silenciador, un asesino silencioso. Sin hacer nada, cuando tienes que hacer algo y ves que tienes que hacer algo, esto es una destrucción. Esto es de lo que estoy hablando, de lo que es la indiferencia. Entonces, aquí en este pasaje estamos viendo que dos hermanos, en vez de ayudarse, se están separando. Ahora, cuando hay una calamidad, ¿para qué nace un hermano? Un hermano nace para una calamidad. Un hermano nace para ayudar a otro que está en calamidad. Un hermano nace para las circunstancias de alguien que está en angustia. Para esto lo da Dios. Para esto has nacido tú. Pero si tú eres indiferente a lo que está pasando en torno a ti, aún como cristiano, hay gente que camina en la calle y ve tanta gente que está en problemas, que están
Yo no estoy diciendo que nosotros podemos solucionar el problema de todo el mundo, pero yo estoy diciendo cuando nosotros vemos a alguien que necesita algo y que yo lo tenga, y cuando yo lo tenga, Dios me lo ha hecho ver a él, la persona necesitada, porque yo tengo lo que él necesita, pues no tengo que darle todo, pero una parte puedo ayudarlo. Pero cuando la indiferencia ha tomado mi corazón, significa que mi conciencia está muerta. La indiferencia es un producto de una conciencia dormida y muerta. Cuando mi conciencia es dormida y muerta, no puedo ver la necesidad en los demás. Cuando yo veo a alguien que necesita, en este caso el hermano, Edom, tenía que ir a ayudar a su hermano, pero su conciencia estaba muerta, estaba dormida, y él no veía la necesidad, sino que iba y se gozaba peleando contra su hermano. Cuando yo veo en la calle a alguien que necesita comida, y yo lo paso por el otro lado, y no le doy una ayuda, es porque mi conciencia es muerta. Cuando alguien viene y me pide algo, llora y me pide algo que puede ayudarles, o ore por él, o cualquier sea la cosa, y yo diga que no, vaya, busca otra ayuda, no, yo no te puedo ayudar, cuando sé que puedo ayudarle, significa que mi conciencia está muerta, mi conciencia está dormida. El Espíritu Santo no está trabajando en mi conciencia. La palabra de Dios no está trabajando en mi conciencia. Y esto produce la indiferencia. Ella es producto de la conciencia muerta. Y muchos cristianos hoy en día tienen sus conciencias muertas. Fíjate bien qué es lo que pasó por causa de que Edom no vino en ayuda a su hermano, sino que ayudó a los babilonios para destruir su propio hermano. Dios se enfadó. Y yo quiero hablarle a alguien, o quizá este mensaje puede servir para que tú puedas hablarle a otro y decirles lo que está pasando aquí. Pues hay consecuencias muy fuertes cuando somos indiferentes. Porque cuando una persona es indiferente, se alinea con el plan del diablo. Cuando una persona es indiferente, es aliado al diablo. Cuando yo soy indiferente, entonces mi corazón es duro para ayudar a otro. El plan del infierno ha sido siempre hacer caer los cristianos, los hijos de Dios, los ministros de Dios. Entonces Satanás hace todo lo posible a través de los demonios para hacer caer los hijos de Dios. Porque cuando un hijo de Dios peca, cuando un hijo de Dios cae, Satanás se regocija porque cuando una persona peca y cae, sufre. Y la voluntad de Dios es que este hijo siempre puede ir a buscar una ayuda a su padre. Dios mismo vigila y con su misericordia quiere levantar a cada persona que quizá ha caído o va a caer, porque nosotros como creyentes somos personas normales que caemos todos los días en cosas que conocemos o no conocemos. La Biblia lo dice. Todos nosotros pecamos todos los días. Por esta razón Juan dice, la sangre de Jesucristo todavía y siempre lo hará, puede limpiar nuestros pecados y restaurar nuestra comunión y nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Satanás usa estas cosas para poder hacernos caer. Él sabe que cuando nosotros caemos, nos alejamos de Dios. Por esta razón, si Satanás quiere que nosotros caemos y no nos queremos levantar, ¿qué sucede con tantos cristianos que son indiferentes hacia su hermano? Y en vez de ayudarlos, los calumnian. Sin saberlo, se alinean con el plan del diablo. Sin saberlo, toman alianza con el diablo y con su plan del infierno. Porque cuando tú te regocijas en la caída de un hijo de Dios, cuando tú te regocijas en la caída de un ministro de Dios, tú te estás aliando
con el diablo y con los planes del infierno. Sin saberlo, tú te vuelves un siervo de Satanás. Lamentablemente, pero digo la verdad. Con mucho dolor yo quiero compartir algo que he leído en los años 70, en los años 80. Había un hombre, no voy a decir su nombre porque no quiero exponerlo. Había un hombre muy tremendamente usado por Dios. Un hombre que cuando predicaba multitudes llenaba estadios. Un hombre que empezó el primer televisión cristiana en los Estados Unidos. Un hombre que era el hombre más tremendamente usado por Dios en sanidades, liberaciones y salvaciones. Sus mensajes, cuando él predicaba, la gente sentía las llamas del infierno. La gente sentía el abrazo del Padre. Era el predicador más tremendo en los años 70, en los años 80 en los Estados Unidos. Pero por una desgracia, no sabemos cuáles son los motivos, él cayó. Y entonces hubo sus compañeros, sus colegas, sus compañeros que estaban con él en la misma asociación. Inmediatamente de su caída, y creo que prepararon esta caída, inmediatamente publicaron videos, audios, inmediatamente empezaron a trabajar sobre propagandas a que este hombre podría ser aniquilado, a tal punto que este hombre abandonó su televisión, abandonó su ministerio y con mucha fatiga pudo restaurar su ministerio, pudo restaurar su matrimonio y con mucha fatiga pudo levantar la iglesia, pero nunca jamás estuvo igual. ¿Por qué? Porque otro ministro, en vez de levantarlo en misericordia, otro ministro, en vez de amarlo, en vez de ayudarlo, tuvo indiferente a su dolor. Y lo único que miró fue cegado por la gloria del ministerio. Entonces a mí me da mucha tristeza cuando veo cristianos que en vez de levantar sus compañeros, inmediatamente con el machete esperan de darle. Me da mucha tristeza cuando veo que algún ministro se equivoca o algún ministro cae. Entonces en el Facebook, en YouTube, en cualquier medio de comunicación, video, se propaga, se pierde tiempo, se gasta dinero para hacer propagandas, para poder difamar personas que sirven a Dios y nadie sabe por qué han caído. Pero lo único que se hace es hacerles destruir. Sin saberlo, estas personas se están alineando con el plan del infierno. Sin saberlo, estas personas ponen alianza con el diablo. Y sin saberlo, estas personas están trabajando como siervos del diablo, creyéndose ellos que están haciendo algo bueno. Dios es misericordioso. Dios se enfada. Dios se enoja. A Dios odia. Puedo expresarme tan fuerte. Dios odia cuando nosotros como cristianos inmediatamente juzgamos a otros cristianos que han caído sin saber por qué han caído, por qué nos creemos mejores y por qué queremos explicar que nosotros no vamos a caer. La Biblia dice, ¿quién está de pie? Vada que no caiga. La Biblia dice, cuando tú encuentras tu hermano en problemas, restáuralo, pero con misericordia. ¿Por qué? Porque si tú no usas la misericordia, si tú lo juzgas, con el mismo juicio serás juzgado. Así dice la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios en Proverbios 17:5. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. La palabra de Dios nos enseña que nosotros como cristianos no tenemos que alegrarnos de la calamidad, de la tristeza, del quebrantamiento de ninguna persona, no solo los cristianos, de ninguna persona. Nosotros somos llamados de amar a nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Cuando hablamos de nuestro prójimo, inmediatamente nos viene en mente esta tremenda parábola que Jesús comentó del buen samaritano. Y algo que me estremece, dice Jesús en Lucas capítulo 10, versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole paso de largo, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo.
Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, y lo llevó a mesón, y cuidó de él. Otro el día de partir, sacó 2 denarios. 2 denarios son los sueldos de 2 días de trabajo. Y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¡Wow! Este es el hombre que ama a su prójimo. No le importó quién era. Pero quiero hablarle de los 2 tipos aquí que me enfadan a mí. Quiero hablarle de los 2 tipos aquí que hoy en día la iglesia está llena de esta gente. Esta gente fueron el sacerdote, el gran ministro. Yo soy un ministro de Dios, pero lo hablo con mucha seguridad y con mucha franqueza. Pues nosotros hoy, los ministros de Dios, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que ver nuestra posición delante de Dios. Pues también los adoradores, los levitas, no han sido llamados de ser estrellas de pop. No han sido llamadas de ser estrellas, sino han sido llamadas de revelar, de tocar los corazones, no con su voz, sino con lo que sale de su corazón. Entonces dice, la parábola de Jesús, nosotros entendemos, aquí, vémoslos, que los levitas, el levita y el sacerdote, eran indiferentes al sufrimiento de este hombre que fue golpeado por los ladrones. ¿Y qué no tenían? ¿Por qué no ayudaron? Tenían los dones, tenían el llamado, tenían la fe, tenían la fe para adorar, tenían la fe para cantar, tenían amor al servicio para la iglesia, pues de ahí venían, pero no tenían amor al prójimo. Eran indiferentes a la situación de los demás. Cuando nosotros hoy pensamos a la actitud de los ministros de Dios hacia una persona, tenemos que mirar no lo que predicamos, sino lo que estamos haciendo. Y fíjate bien que Jesús está diciendo que este hombre, sacerdote, ministro, venía bajando y estaba yendo. Muy probablemente, por lo que se tiene en la historia, él venía bajando de Jerusalén, donde estaba adorando a Dios, cumpliendo su ministerio, donde él estaba ejercitando sus dones, donde él estaba ministrando a la presencia de Dios, bajando de Jerusalén, yendo a Jericó. Jericó era una ciudad donde vivían los misioneros, donde vivían los sacerdotes, donde vivían los levitas. Entonces él, bajando de la iglesia, yendo para su casa, viendo una necesidad, inmediatamente salpó del otro lado porque no quería ayudar. ¿Cómo es esto que cuando tú estás adorando a Dios, cuando tú estás orando a Dios, cuando tú estás leyendo su palabra, qué es lo que provoca en ti lo que estás leyendo? ¿Qué es lo que provoca en ti cuando estás orando y ayunando? ¿Qué es lo que se provoca en ti cuando la presencia de Dios que tú dices que la sientes? Porque yo estoy cansado de gente que siento la presencia de Dios, qué brívido, hoy siento frío, y empiezan a hablar jamama en palabras. ¿Cuántos hablamos en lenguas hoy? ¿Cuántos decimos que pasamos horas y horas orando? ¿Cuántos decimos que estamos leyendo la Biblia y la conocemos a memoria? ¿Cuántos decimos que vivimos con el Espíritu Santo 24/7? Hay gente que me dice que desde la mañana se levanta y el Espíritu Santo está con ellos y ellos cada momento hablan con el Espíritu Santo. Pero cuando viene alguien, su amigo, su hijo, inmediatamente una palabra ociosa, una palabra cortante, inmediatamente te corto aquí, te cierro el teléfono, te bloqueo en Facebook, te bloqueo acá. Y yo digo, ¿cuál es el amor que vino de Dios, que tú recibiste? ¿Y dónde está? Dios dice que nosotros tenemos que manifestar, dar lo que recibimos. Pues si no tenemos nada para dar, significa que no hemos recibido nada. Entonces mi pregunta es, ¿con quién he estado? ¿Quién he adorado? Dios es amor. Si yo he adorado a Él y Él me ha dado, ¿qué me ha dado? No me ha dado
cáscaras, no me ha dado mandarinas, me dio lo que tiene. ¿Qué tiene? Amor. Pues cuando Dios me dio lo que yo estuve con Él, su presencia, yo me imagino a este hombre viniendo de la iglesia, un pastor, vamos a ponerlo en los días de hoy. Viene un pastor adorando y predicando, manifestando su gloria, Dios, milagros, wow, sabemos cómo ya decimos tantas las cosas que Dios no hace, pero nosotros somos bravos de hablar. Dios hizo acá, Dios hizo allá, wow, tremendo, qué presencia. No sé ustedes, pero aquí qué presencia, usted sabe cómo se habla, ¿no? Y de repente viene y tú ves que una persona, la rueda del auto, una mujer sola, se le pinchó la rueda del auto y yo me paso por delante, hop, y no la ayudo. Entonces, ¿quién Dios estaba adorando? ¿Quién Dios estaba alabando? Dios es espíritu, Dios es verdad, Dios es amor. Pues si yo lo adoro, significa que conozco quién tengo que adorar. Entonces este hombre venía del templo. Ese hombre adoraba, ayunaba, cantaba, seguramente hablaba en lenguas más que todos. Pero cuando vino, fue indiferente al problema del hombre golpeado. Significa que todo lo que había recibido no le sirvió de nada. Y hoy hay mucha gente que todo lo que recibe de Dios no sabe aplicarlo en sus vidas. Lo mismo, quizá este hombre venía de arriba y se iba para abajo y decía, bueno, estuve tanto tiempo alabando, estuve ministrando, porque en aquel tiempo los sacerdotes estaban ministrando por mucho tiempo en el templo. Entonces este hombre venía del templo y se iba en su casa, entonces quería llegar a su familia. Entonces viniendo de una ministración a Dios, decía dentro de sí, no quiero perder tiempo, quiero llegarme a mi familia. Entonces cuando vio el hombre dijo, no, salgo del otro lado, ¿por qué? Porque no tengo tiempo, quiero ir a ver mi familia. Cuando tú has puesto tu mano al arado para trabajar, cuando tú has tomado un compromiso con Dios, tu familia es muy importante, pero no se puede mezclar con el compromiso que has dado para el Señor. Yo personalmente he visto tantas veces, y estoy harto, puedo decirlo, de personas que toman un compromiso con Dios y después por causa de, no, mi hijo hizo esto, no, tengo una fiesta aquí, tengo un cumpleaños acá, tengo para hacer esto, tengo para hacer el otro, entonces todo lo que es para Dios viene a segundo plan. Entonces eso es lo que yo veo aquí, que muchas veces nosotros, como este sacerdote, viene de Dios y quiere tanto ir de su casa, que la casa y la familia, que es muy importante, pero frenan nuestro compromiso con Dios. Nosotros tenemos que involucrar nuestra familia y nuestros hijos a servir a Dios. No tenemos que poner nuestra familia como una excusa para no servir a Dios. Hoy en día, nuestros cumpleaños, nuestras fiestas, todo lo que estamos haciendo, nuestro trabajo es una excusa para no servir a Dios. Estoy viendo algo muy interesante, porque los que están mirando el video se están bajando. Significa que Dios está tocando sus corazones y la gente se está enojando. Esto me gusta. Y quiero hablarle de otra cosa, porque quizá aquí este hombre bajando de arriba, como era sacerdote, en el Antiguo Testamento el sacerdote no podía tocar un muerto, porque si toca un muerto, entonces inmediatamente se volvía impuro y no podría ministrar delante de Dios. Este hombre no sabía si el sacerdote no sabía si este hombre es muerto o no es muerto, pero dijo así, mejor no lo toco, porque si no después Dios no me va a aceptar. ¿Cuántas veces la teología que tenemos en nuestra cabeza nos pone obstáculos para manifestar el amor que tenemos que tener en nuestro corazón? ¿Cuántas veces la teología que tenemos, si tenemos que hacer tal cosa o tal cosa o tal cosa, cuántas veces la teología que tenemos en la cabeza nos está obstaculizando
de manifestar el amor hacia el prójimo que Dios quiere que hacemos. Dios ha dicho que la misericordia es una ley que supera todas las leyes. El amor y la misericordia es una ley que supera todo conocimiento teológico. Y este hombre dijo así: no, mejor que no lo toco porque después Dios no me va a aceptar. ¿Cuántas veces por causa de tanta teología, cuántas veces que por causa de tanto conocimiento de la palabra, cuántas veces que porque esto, porque el otro, no vamos a ayudar a alguien que está en dificultad? Te voy a dar un ejemplo. Nosotros los cristianos, a veces los evangélicos, solemos pelearnos con los testigos de Jehová, que no es bueno. Pero nosotros creemos que tenemos la verdad y ellos no la tienen la verdad. Entonces, si yo veo un testigo de Jehová que tiene problemas, yo no lo voy a ayudar. ¿Por qué? Porque mi verdad dice que no me tengo que mezcolar con los impíos. Pero Dios dijo que la misericordia y el amor supera todo. Pues la Biblia dice que con misericordia y con amor tú puedes ganar a tu prójimo. Quiero leerte esta palabra en Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Tu amor y tu no indiferencia al problema de los demás, no importando en qué cree, si es satanista, testigo de Jehová, rockero, lo que sea, tu amor, dice aquí, que aparta los hombres del mal. Ellos ven que por tu amor tú eres hijo del Padre que dices que conoces. Entonces, muchas veces juzgamos la gente en esta forma. No juzguemos para que no seamos juzgados, dijo Jesús. Cuando yo veo a alguien que no refleja mi fe, cuando yo veo a alguien que no refleja mi pensamiento, cuando yo veo a alguien que dice que las cosas que yo digo que no son así, inmediatamente juzgo. ¿Cuántas veces nosotros juzgamos sin conocer? Yo estoy cansado de ver gente que juzga ministros de Dios, que escribe comentarios por internet, pone comentarios y videos y juzga a los hombres de Dios que Dios ha llamado con un tremendo llamado y Dios le ha posicionado allí donde están, en alto. Y hay otros pastores que están no tan alto como ellos y les juzgan sin saber lo que está pasando. Hay creyentes que juzgan ministros, hay creyentes que juzgan creyentes, hay ministros que juzgan creyentes, que no tiene que ser así. Sin saber cuál es la situación, juzgamos. Dios ha dicho, no juzguéis, porque el amor y la misericordia son la herramienta que Dios nos ha dado a que nosotros podemos cautivar todos. La misericordia y el amor son las herramientas que Dios nos ha dado a que no seamos indiferentes. Pues la indiferencia es algo muy grave. Fíjate que el sacerdote no se preocupó por la situación. Vuelvo a repetir. Edom se alió con Babilonia y peleó contra su hermano. Y en vez de ayudarlo, le hizo doble cautiverio, le hizo doble quebrantamiento, doble angustia, le hizo doble sufrimiento. Y Dios se enfadó, Dios se enojó, Dios se entristeció. Como un padre que ve dos hijos, en vez de amarse y ayudarse peleándose. ¿Qué se siente un padre? El padre siente quebrantamiento, el padre siente llorar, el padre siente tristeza. Eso es lo que está ocurriendo hoy en la iglesia. En vez de que nosotros nos ayudemos, nosotros tiramos fardo uno con el otro. En vez de que yo te ayudo a ti y lo único que quiero es destruir tu ministerio para que el mío crezca. Siempre digo que tú no eres un siervo bueno de Dios para que la gente diga que yo soy. Tenemos que entender que la Biblia dice que cuando yo te levanto a ti, Dios me levanta a mí. La Biblia dice que cuando yo me humillo y te levanto a ti, Dios se agrada y me levanta a mí. Entonces, ¿cuál es la forma de que tú puedes crecer, humillarte, no ser indiferente? Mira aquí, el sacerdote no se preocupó
por la situación del golpeado hombre. Fue indiferente. Vamos al levita. ¿Quién es el levita? Un adorador. El levita es el ayudador del sacerdote. Pues si el sacerdote da un ejemplo de indiferencia, ¿qué podemos esperar de su ayudante? Si el ministro de Dios, si el profeta, apóstol, pastor, evangelista o misionero es indiferente a los problemas de los demás, ¿qué podemos esperar de sus discípulos? Podemos esperar lo mismo, pues hoy hay muchos pastores que no pueden pretender que sus discípulos les son diferentes de ellos, porque lo que tú eres, tú estás parturiendo gente como vos. Por eso que Jesús parturió sus discípulos y sus discípulos parturieron otros discípulos. Así es como crece y cómo funciona todo. Y lo que me da tanta tristeza es que este ministro no se quería ver comprometido en la tristeza de los demás. ¿No te suena? ¿No te suena algo común de hoy? El ministro, el cristiano, el hijo de Dios, el que dice que tiene la verdad, no se quiere ver comprometido en el sufrimiento de los demás. Pasa de largo. Dice, bueno, otro lo va a ayudar. Esto lo enfada a Dios. Preocuparse por los demás rompe la indiferencia. Preocuparse por lo demás hace la diferencia. Preocuparse por lo demás rompe la indiferencia. Preocuparse por los demás hace la diferencia. Uno es indiferencia y otro es diferencia. ¿Qué hace la diferencia? Tú eres cristiano y quieres hacer la diferencia en este mundo. ¿Cuál es la diferencia en este mundo? Amar a los demás y preocuparse por los demás. Por esto la Biblia siempre nos ha incitado a nosotros de mirar en torno a nosotros y ver quién podemos ayudar. Pero nosotros muchas veces vemos la gente y entonces no ayudamos a nadie. Me pregunto hoy, yo, ¿cuántos de nosotros recibimos de parte de Dios, leemos su palabra, ayunamos y hacemos todo lo tremendo, hablamos en lenguas, y al final, ¿a qué cosas sirve si yo no ayudo al que necesita? ¿De qué sirve que yo hable en lenguas, de que yo conozca la Biblia en memoria? ¿De qué sirve que yo ministre con una voz excelente, hablando, predicando y tengo 2 millones de suscriptores en Facebook? ¿De qué sirve que yo canta como un ángel y adora como un impresionante adorador, cuando al final soy indiferente a la situación de los demás? Me pregunto yo, a veces nosotros pasamos largos días de oración y cuando salimos no nos afectó. Y yo me pregunto, ¿y qué hizo la diferencia entre los tantos días de ayuno y cuando salimos de ayuno seguimos siendo los mismos hombres y mujeres ácidos que nos comportamos mal con la gente, gritamos a nuestros hijos y hacemos todo? Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que estamos haciendo? Dios nos dijo en Isaías capítulo 58 que el ayuno que Dios quiere no es falta de comida, tampoco es falta de bebida. El ayuno que Dios quiere es que yo soy no indiferente al sufrimiento de mi prójimo, a que yo rompa el yugo al que está bajo el yugo, a que yo quito el castigo al que está bajo el castigo. Dios dijo que el ayuno que Él acepta es que yo ayudo y no soy indiferente a los huérfanos y a los pobres. Cuando nosotros queremos donar algo y decimos, bueno, necesitamos donaciones, la gente siempre, bueno, dona comida, dona ropa, pero guarda caso, no quiero hablar de ninguna persona en particular, quiero hablar de lo que yo he visto en los últimos años. Porque por la gracia de Dios, nuestra iglesia, agradezco mucho al Señor que nuestro ministerio está ayudando
comedores, está ayudando a orfanatos, y yo agradezco mucho al Señor por todos los hermanos que Dios me ha dado a mi lado, que son excelentes y comprometidos con mucho amor y no son indiferentes al sufrimiento de los demás. Pues yo no lo soy, entonces yo parturizo gente así. Pero yo he visto gente que da de lo que le sobra y no de lo que es lo mejor. Y yo te quiero preguntar a ti, si tú necesitas una cubierta para tu auto, ¿te hubiera gustado que alguien te da una cubierta usada y perforada? Porque alguien va a decir, bueno, tengo 2 cubiertas aquí que ya no me sirven porque son usadas y perforadas, te lo voy a dar a vos, te bendigo. ¿A vos te gustaría que alguien te da esta cubierta, que vos las pones en tu auto y vas tranquilo por la ruta, y vas por la ruta y en otro motivo, ¡pam!, se rompen las cubiertas y te esquiantas en una... te golpeas en un palo? A vos no te gustaría, te dan cosas rotas. Así que vos tampoco tienes que dar cosas rotas. Entonces yo lo que veo aquí, que la gente a veces es indiferente a los sufrimientos de los demás. Yo no estoy diciendo que cuando tú no tienes, tienes que hacer deuda para dar. Pero a veces tienes, pero no lo sientes. A tu conciencia está dormida, tu conciencia está muerta. Tú eres indiferente al sufrimiento. Pues si era tu hijo, hubieras dado todo. Pero como no es tu hijo, entonces este amor es lo que Dios quiere que nosotros hacíamos. Porque Dios lo dice aquí en Isaías 58. ¿Cuál es el ayuno que a mí me agrada? Es que tú no eres indiferente a tu hermano cuando está sufriendo. A que tú no eres indiferente, que yo quiero que tú rompas el yugo. Yo quiero que tú quites el sufrimiento. Yo quiero que hagas la vida fácil a la gente que está sufriendo. ¿Por qué? Porque esto es el ministerio que a Dios le agrada. Otra cosa, las miradas indiferentes son miradas burladoras. Cuando tú estás indiferente hacia lo demás, te estás burlando sin palabras. Te estás burlando sin nada. No te burles a lo que está pasando. Este hombre, así es como pasaba con Edom y con Jerusalén. Edom se burlaba y Dios le desagradó mucho. No tenemos que burlarlos cuando alguien está pasando necesidad. Por esta razón, la indiferencia te hace burlar. Y dice aquí que Dios siempre amó a su pueblo. Es una característica de Dios que me saltó mucho por la palabra, y por esta razón escribí este mensaje. El pueblo de Dios fue infiel. El pueblo de Dios siempre fue desobediente. El pueblo de Dios siempre fue testarudo. El pueblo de Dios siempre se levantó otros ídolos. Siempre se prostituyó espiritualmente. Pero Dios, cada vez que un pueblo venía y tocaba a su pueblo, a Dios no le agradaba. Y aunque ellos estaban con los errores, con la idolatría, con la hechicería, estaban en la desobediencia, estaban en todo lo que estaban, Dios iba y masacraba a los otros pueblos y decía, con mi pueblo no está bien que hagan así. Significa que Dios es un Padre que no le agrada a que alguien se burla de nosotros. Pero ¿qué sucede cuando nosotros, los mismos hermanos en Cristo, nos burlamos unos de los otros? En la misma casa no nos amemos. ¿Qué sucede cuando nos juzguemos a unos a los otros? ¿Qué sucede cuando, sin saber lo que está pasando, mandamos video, mandamos comentarios, mandamos audios? ¿Qué sucede cuando con el machete de nuestra lengua cortamos los rostros de tantos ministros de Dios que ni siquiera conocemos 5 minutos de sus vidas, cuánto han sufrido para llegar a estar donde están? ¿Cuántas veces juzgamos ministros porque hoy Dios los ha bendecido económicamente? Entonces decimos que porque roban. ¿Quién tú sabes si roban o que Dios le ha gustado bendecirlas? Entonces, sin saber ciertas cosas, a veces vemos que un líder está mal e inmediatamente, en vez de restaurarlo, inmediatamente le tiramos más, porque nos gusta verlo sufrir y nos gusta ver cómo a nosotros nos levantan. Esto es algo que le desagrada a Dios. Esto es algo
que a Dios le duele. Dios quiere que nosotros levantemos con misericordia las personas que están caídas y que no seamos indiferentes a sus dolores. Dios quiere que nosotros podemos ser compasivos hacia nuestro prójimo. Y para terminar quiero leerte una palabra que está en Deuteronomio capítulo 22, que dice así, versículo 1: si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no lo negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino, o no lo conocerás, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque, y si lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda la casa de tu hermano que se le perdiera, y tú la hallarás. No podrás negarle tu ayuda. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. El Señor nos está diciendo que no seamos indiferentes y no hacemos cuenta de que no hemos visto la necesidad de nuestro hermano. A causa de esta asna, Dios dice: si cae el asna en un pozo, no te pases de largo. Fíjate bien que los fariseos habían levantado una ley humana en el templo de Jesús y decían: si tu asna, Jesús se lo dijo, si tu asna cae de sábado en un pozo, ¿puedes levantarlo o no lo puedes levantar? Así dice la ley, puedes levantarlo. Entonces Jesús dice: si la ley dice que puedes levantar un asna en el sábado, ¿por qué entonces yo no puedo sanar a un hombre que está sufriendo? ¿Por qué yo no puedo levantar una mujer que está curvada 18 años? Satanás le dio una goba aquí, curvada, que viva como una miserable. ¿Por qué yo, dice Jesús, no puedo usar misericordia y levantar, sanar y libertar en el día del sábado? Un asna sí, un hombre no. ¿Cuántas veces la teología, el conocimiento, nos está frenando de hacer la voluntad de Dios? Y yo quiero hacer un llamado a todos los cristianos, a todas las personas que me están escuchando y a todos los que vas a compartir este mensaje, a todos los que dicen que tienen la verdad, a todos los que dicen que hablan en lenguas, a todos los que dicen que leen la Biblia y la conocen. No niegas tu ayuda a ninguna persona, sobre todo a los que no profesan tu fe, porque así tú ganas a ellos. No niegas tu ayuda, no seas indiferente a las personas que ves que Dios te da la gracia de ver, porque si Dios te permite que tú les veas es porque Dios quiere que tú les ayudes, porque Dios quiere bendecirte a ti. Dios quiere bendecirte y quiere hacerlo si tú no eres indiferente hacia los demás. Eso es lo que yo quiero hacer un llamado a todas las personas, a que no sean indiferentes y que no juzgan, que no hablen mal de los consiervos, que no pongan videos, que no comentan, que no hagan cosas que pueden permitirle que sean esclavos de Satanás, no hagan cosas que se alían con el plan del infierno. Yo estoy muy triste porque he visto muchas veces cómo las personas se creen que hacen una cosa buena. Los fariseos hacían así. Pensaban que estaban haciendo una cosa buena, grata a Dios, y mataron a Jesús. Así hoy mucha gente cree que la sabe toda, que tiene toda la doctrina, que tiene todos los bla 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 en lenguas, que sabe todo, y entonces juzga ministros, juzga hermanos, en vez de levantarles, son indiferentes a su dolor, y en vez de orar por ellos, oran contra ellos, y no se dan cuenta que son siervos del diablo. No se dan cuenta que están haciendo alianza con el plan del infierno. Y a Dios no le agrada. Y termino diciendo esto. Dios dijo a Edom: ¿por qué tú te regocijaste cuando tu hermano estaba sufriendo? ¿Por qué tú, mientras tu hermano estaba de rodillas llorando, mientras mataban su familia,
mientras saqueaban sus hogares, mientras saqueaban sus ciudades, mientras destruían lo que era suyo. ¿Por qué tú, en vez de ayudarlo, te estabas regocijando y aliando con los que lo estaban destruyendo? ¿Por qué tú no lo ayudaste? Dios se ratristó y Dios le cayó mal. Esto es lo que a Dios le cae mal hoy, cuando nosotros en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, no entendemos lo que significa no ser indiferente. Y terminando diciéndote, no seas indiferente. Cuando tú ves a algún ministro en necesidad, ayúdalo. Pregúntale, ¿tiene para comer? Pregúntale, ¿tiene dinero? Pregúntale, ¿cómo están sus hijos? No exige solo, sino pregúntale a él también cómo está. Cuando ves tu hermano, tu dueño de negocio, pregunta a tus empleados cómo están. No exige solo que trabajan para ti, sino que pregúntale cómo están sus familias. Quizá están en necesidad y tú no puedes ver la necesidad porque te gusta solo acumular dinero. Quizá no puedes ver, quizá la persona no te habla y tú no sabes de lo que está pasando. Y lo único que ves es que la persona trabaja poco. Pero pregúntale lo que está pasando. Quizá está pasando un momento difícil. Y quizá tú puedes ayudarlo. No seas indiferente. Y tú, empleado, no juzgues a tu dueño, no juzgues a tu empleado, no juzgues por qué hizo tal y tal cosa. Simplemente tú obedece y quizá pregúntale, porque tú no sabes por qué. No seas indiferente también a tu empleado. Tu hermano, no seas indiferente a tu hermano, a tu hijo, a tu hermano en Cristo, a tu esposa. No seas indiferente. Antes de juzgar, antes de decir cosas, pregúntale, ora a Dios, que Dios te revela. No juzgues sin saber. No escribes en internet cosas sobre algún hombre de Dios. Yo personalmente he tenido que pedir perdón a Dios porque he hablado mal de algunos ministros de más alto rango hoy en el servicio del Señor. ¿Por qué? Porque no sabía ciertas cosas y cuando Dios me las reveló tuve que humillarme, llorando, pedir perdón, porque he hablado mal de siervos que Dios ha levantado y ha usado tremendamente. Y yo, ¿quién soy yo de juzgar a alguien que no entiendo? ¿Y quién soy yo de juzgar un siervo que Dios lo levantó y Dios lo hace estar de pie? Así que no seas indiferente a todo esto. Vamos a orar a Dios para que tú no seas indiferente. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a ti en el nombre de Jesucristo. Te pido que tu presencia llena cada hogar. Padre, te pido que tu presencia llene cada hogar en el nombre de Jesús. Y donde haya espíritus de indiferencia, donde haya espíritus que cautivan la conciencia, que se van en el nombre de Jesús, que se van en el nombre poderoso de Jesucristo. Llena tu pueblo de amor, llena tu pueblo de tu misericordia, oh Jesús. Que no seamos indiferentes a todo lo que está pasando en torno a nosotros. Porque en esta pandemia, más que nunca, Señor, hay gente que no da más. Hay gente que está con problemas. Hay gente que no tiene dinero. Hay gente que está sufriendo de dudas, de angustia. Hay gente que está sufriendo de depresión. Permítenos que superemos nuestra teología y que podemos mirar a través de tu amor y misericordia, oh Dios. Haga de nosotros instrumentos de tu amor en el nombre de Jesús. Háganos ministros de tu amor en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Yo quiero pedirte que tú compartas este mensaje, pues este mensaje será de una ruptura para muchos, de bendición para muchos. Quiero agradecerte. Pon tu comentario si necesitas, pero más que nunca compártelo. Póngalo donde tú puedas para que pueda alcanzar más personas. Gracias otra vez por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga mucho. Dios te guarde. Gracias por tus oraciones por nosotros. Gracias por cada ayuda que tú envíes para nosotros. Gracias por todo. Dios te bendiga
y Dios te guarde. Contigo ha estado Roseniuchev, pastor del Ministerio Jesús con nosotros.